Comenzamos la presentación del informe del Ministerio de Salud de este día, lunes 10 de agosto. Hasta el día de hoy hemos confirmado en la ciudad 70.110 casos, pudimos dar 24.118 altas institucionales, lamentablemente fallecieron 1.544 personas, lo que hace una letalidad de 2.2%. En la curva de casos ustedes pueden ver lo que venimos comentando estas últimas conferencias de prensa, que la semana anterior había sido una semana de descenso de casos, que se ve con relativa claridad, y luego la última semana tuvimos 3 días de un número mayor de casos que es similar a la semana anterior de la que había descendido. Esos son los datos que podemos ver hasta el día de hoy. Seguramente a lo largo de esta semana podremos clarificar más en detalle qué es lo que pasó la semana anterior y qué está pasando estos días. Siempre recordando que el informe cotidiano de casos no corresponden al día que se informan, sino que se ordenan en este gráfico en el día que ocurrieron, por el día que se ha tomado la muestra del hisopado, ¿no es cierto? En relación a los testeos de las PCRs, realizamos hasta ahora 273.845 en la Ciudad de Buenos Aires. 65% de ellas se lo hicimos a residentes de la Cava, el otro 35% a personas de otras jurisdicciones, sobre todo del conurbano bonaerense. La tasa de positividad de las realizadas a las personas de la Cava ha sido del 42% en total y llegamos a 5.760 PCRs por cada 100.000 residentes en la ciudad. Aquí pueden ver lo que mostramos siempre, que son la cantidad de enfermos por grupo etario en grupos de a 10 años. Y como siempre les mostramos, entre 20 y 60 años está la enorme mayoría de las personas que han tenido la enfermedad. Sin embargo, en la línea verde ustedes pueden ver cómo aumenta la letalidad, que es la cantidad de fallecidos de esa edad. Sobre las personas de esa edad, cómo la letalidad aumenta casi al 5% en 60 a 70 años, pasa a 10% 70 a 80 años y pasa al 16% en mayores de 80 años. Es decir, que ahí está verdaderamente el problema de las personas que fallecen, siendo que la edad promedio de los fallecidos es de 76 años. Seguimos avanzando con los detectar. Ya 36 barrios porteños tienen el dispositivo instalado de manera definitiva, funcionando permanentemente. Y allí pueden ver que eso representa el 84% de las personas que todos los días se enferman, viven en estos 36 barrios donde estamos trabajando. Y eso significa, representa además el 71% de toda la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Le paso a Gabriel la palabra. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, para mostrar el informe de los casos en barrios vulnerables, en cuanto a la cantidad de casos totales, son 14.020, con 9.246 altas institucionales, dando 158 fallecidos, que arroja una tasa de letalidad del 1%. Estos son todos los casos diagnosticados en el dispositivo Detectar y como vemos seguimos ya durante varias semanas con la misma estabilidad en la curva. En relación a la cantidad de personas testeadas en los dispositivos Detectar de barrios vulnerables, llegamos a 34.126, con un total de positivos de 13.277, que da una tasa de positividad del 39%, y seguimos trabajando en los 7 barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires más grandes. En relación al resto de la ciudad, ya llevamos testeadas 11.941 personas con 4.802 casos positivos, lo que da una tasa de positividad del 40%, con la presencia en 29 barrios. En el día de hoy empezamos el dispositivo en el barrio de Núñez, estaremos en una escuela en Manuela Pedraza y Kramer. Continuamos con geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, tenemos 343 residencias geriátricas que han presentado al menos un caso confirmado. La totalidad de los casos alcanza a 3.225 desde que iniciamos esta pandemia y lamentablemente han fallecido 370 personas.
En relación a la estrategia de test serológico, de realización de test serológico buscando anticuerpo en aquellas personas que trabajan tanto en los efectores de salud como en los geriátricos, en las fuerzas de seguridad, desarrollo humano y transporte, llevamos realizados 279.681 test. Esto, por supuesto, como explicamos siempre, incluye a personas que lo han realizado simultáneamente y periódicamente una vez por semana. 10.104 test han sido positivos y de ellos 273 personas presentaron una PCR positiva. Como les contamos siempre, estas PCR se le realizan a aquellas personas que tuvieron un test serológico positivo, así como a sus compañeros de turno de trabajo. La tasa de test serológicos realizados cada 100.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires es de 9.322. Muchas gracias, Fernán. Bueno, y por último, siempre recordar la necesidad de la donación voluntaria de sangre y plasma. En donación de sangre estamos, además de la donación en todos los hospitales públicos y privados, estamos con 4 postas, una posta en Belgrano, otra en Caballito, otra en Barracas y otra en Montserrat, y pueden entrar allí en buenosaires.gov.ar/donasangre y encontrar los lugares exactos, los horarios y las condiciones. Y luego también estamos haciendo una campaña pidiendo la donación de plasma para aquellas personas que ya han tenido la enfermedad y se han recuperado. Hemos agregado al Durán, Álvarez, Argerich, Fernández y Muñiz, el Pirovano y el Tornú. Pueden ver también las condiciones y los horarios ahí en buenosaires.gov.ar/donaplasma. Todo lo que podamos hacer entre todos en términos de donaciones va a ser para ayudar a la comunidad a salir de este momento tan difícil. Muchas gracias. Buenos días, ministro. Buenos días a ustedes. Quería saber 2 cosas. Por un lado, este fin de semana hubo aperturas en la ciudad y usted acaba de decir que todavía los casos vienen en aumento. Por otra parte, ha llamado la atención en el día de ayer y durante este fin de semana la manera en la cual se empezó a contabilizar los casos recuperados. Y esto ha generado dudas y polémica. ¿Podría explicitarlo usted como médico? ¿Cuál es la situación con estos casos? Gracias. Sí, una pequeña aclaración. Yo en ningún momento dije que los casos en la ciudad estén aumentando. De hecho, le mostré la curva de que hemos tenido las últimas 3 semanas. La primera de las 3, la primera de las 3 son los casos más altos de las 3 semanas de la serie. La semana anterior digamos, a la del medio, para ser más claro, un descenso de los casos y la siguiente una cantidad de casos similar a la primera. De manera que no tenemos aumento de casos, tenemos con claridad 3 semanas que tienen la misma cantidad de casos o menor que ellos. Y después, del tema de recuperados, habría que, eso, el Ministerio de Salud de la Nación, lo que hasta donde yo entiendo, pero habría que preguntarle muy bien a los funcionarios de Nación, han tomado la decisión de todos aquellos casos leves que no han tenido la dada de alta en el sistema informático y han pasado los 14 días, que siempre los casos leves se curan automáticamente, los han dado por recuperados. Entiendo que ese es el cambio que han hecho y si es así me parece absolutamente pertinente y correcto. Es solamente un tema de que no se le había cargado el alta sobre el sistema. Así que eso lo que demuestra es que había una cantidad de personas que todavía faltaba cargarle el alta, pero ya estaban clínicamente de alta. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. El vicejefe de Gobierno porteño dijo que en 2 o 3 semanas, si se mantiene esta tónica de que podrían ir bajando los casos, efectivamente la curva en la ciudad tendrá esa tónica. Es decir, que terminará esta situación de casos de 1.200 en promedio en la ciudad. Lo citó usted como fuente de la información. ¿Podría ratificar esa afirmación y explicarlo? Y si esto ocurre, esta reapertura de sectores que venía proponiendo la ciudad, ¿se va a enfatizar en las reuniones de estos días? Gracias. Bueno, lo primero es, en relación a lo que discutamos estos días, va a depender críticamente de los datos de esta semana. Siempre y todas las semanas de decisiones son así, de manera que sobre lo que vamos a discutir estos días va a depender mucho de los datos de hoy, de mañana y de pasado. Así que eso, hasta que no tengamos los datos hasta el miércoles, va a ser muy difícil tener una opinión.
Luego, la interpretación general de la epidemiología de la ciudad, nosotros la hemos comentado acá muchas veces. Nosotros tenemos una curva que claramente está madurada. Ustedes saben que todas las curvas de esta pandemia en las ciudades del mundo han tenido un formato exponencial de ascenso permanente hasta que en algún momento se ponen horizontales y bajan. Y nosotros, si ustedes miran los datos, y si me pueden volver a la diapositiva, a la primera diapositiva, sí, mientras yo hablo lo puedo mostrar ahí gráficamente. Cuando ustedes ven los datos de la ciudad, pueden ver que llevamos varias semanas, fíjense allí, llevamos varias semanas que la curva no tiene una forma de ascenso exponencial. Ahí se ve con toda claridad. Entonces, eso denota que es una curva que está en transición. Llevará una semana más, una semana menos, no me gusta hablar de número, pero sí claramente tenemos una curva en transición que está madurada, que no tiene un ascenso exponencial como tienen las curvas cuando están activadas. Y entonces, en base a este dato, por supuesto a los tiempos de replicación, saben que estamos ya en más de 40 días de tiempo de duplicación de casos. Hemos pasado los 40 días en la semana anterior. Tenemos un R que siempre fluctúa alrededor de 1 y tenemos al menos un tercio de los barrios de la ciudad que han ascendido y descendido en su curva. El doctor Batistera les mostró los 5 barrios populares, que son los que más casos tuvieron, cómo han terminado su curva. Entonces hay un conjunto de elementos epidemiológicos que indican que la curva de la ciudad está madura y es una cuestión de pocas semanas de empezar a descender, lo que no significa que hemos resuelto nada, ni que se pueda liberar nada, ni que tengamos que relajarnos, porque empezar a descender no significa que el problema esté resuelto, porque todavía estamos, como bien decís vos, en un promedio de 1.100 casos por día. Cuando uno toma el promedio de los últimos 5 días, el promedio en que estamos ahora es en 1.100 casos. Entonces, es demasiados casos como para bajar la guardia, para tranquilizarse, para pensar que acá algo se resolvió. Tenemos que estar todos muy enfocados en cumplir la normativa y nosotros vamos a ir proponiendo las medidas de gobierno al Gobierno Nacional de acuerdo a cómo veamos cada semana cómo evoluciona esto. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Bueno, hoy comienzan los entrenamientos del fútbol en todo el país. Ahí está publicado en el boletín oficial del Gobierno Nacional, incluso el protocolo de la AFA. Quería consultarle si usted ha podido verlo, revisarlo, ver lo que sucede con los clubes y gimnasios que están habilitados, también en el ámbito de la ciudad, específicamente para esta tarea, para estos entrenamientos de fútbol. ¿Qué recomendaciones, si es que las hubo, aportó a esta situación? Y además, ayer el ministro de Salud de la Nación advirtió que en el caso de que hubiese detectaran una cantidad de casos, podrían volver atrás con el fútbol. En el ámbito de la ciudad, y a usted como ministro de Salud le pregunto, en entrenamientos que son de grupos de 6 personas, pero que estamos hablando de grupos de 60 personas, ¿cuándo a usted se le enciende una alarma como para parar esta situación? Bueno, en el tema de fútbol, lo que se ha aprobado en el Ministerio de Salud de la Nación es un protocolo internacional muy exigente, que nosotros creemos que es suficiente para la situación en que y la forma en que tienen que manejarse. Así que no tenemos nada más para aportar, creemos que digamos, un protocolo suficientemente seguro como tantos otros protocolos. Y en cuanto a la opinión nuestra, nosotros digamos, creemos que el protocolo es de muy buena calidad y no tenemos mucho más para aportar. Desde ya que, como dijo el ministro de la Nación, si hubiera algún brote en el ámbito del fútbol, sería tratado como cualquier brote en los ámbitos donde nosotros vamos agregando actividades. Sería reanalizado y discutido la correctitud, la forma de aplicación del protocolo y si hace falta tomar medidas más drásticas. Eso es una actitud habitual que tenemos semana a semana en todos los escenarios que tenemos que gestionar. Ministro, buen día, Hernán Mundo de Radio Nacional. Preguntarle, más allá de lo que usted dice, lunes, martes y miércoles, días claves para definir nuevas aperturas, si usted cree que están dadas las condiciones para poder avanzar, por ejemplo, en la apertura de bares y restaurantes que van a tener mesas afuera, y qué información está recibiendo sobre si ha habido
alguna mejora respecto a no más reuniones sociales. Hay vecinos de la ciudad que señalan que llaman a los números que están planteados para hacer denuncias y que no reciben la respuesta correspondiente o que solamente hay algún tipo de apercibimiento y nada más. ¿Qué se le dice a la población respecto de reuniones sociales que lamentablemente se siguen dando de manera clandestina? Bueno, del tema de... tu primera pregunta era al respecto... sí, las medidas. Apertura, sí. Del tema de reuniones sociales, yo diría sí, nosotros no tenemos un indicador preciso porque naturalmente las reuniones sociales no están a la vista y algunas pueden ser de gran número y entonces identificarse más y otras de más pequeño número e identificarse menos. Nosotros ahí seguimos insistiendo la necesidad de que nos construyamos como ciudadanos y que cada uno de nosotros esté dispuesto a aportar algo de esfuerzo en el día a día, sobre todo para que todos podamos salir más rápido de estas limitaciones que tenemos. Y vamos a seguir pidiendo a la ciudadanía ese comportamiento y además estamos seguros que la ciudadanía porteña está respondiendo, más allá de que siempre hay grupos que, digamos, que incumplen. Nosotros cada vez más vamos a insistir en que el espacio abierto es el espacio del encuentro. Al día de hoy están habilitados de 6 de la tarde a 10 de la mañana las caminatas, las actividades deportivas que se pueden hacer con las personas que nos querramos reunir, siempre manteniendo el distanciamiento, usando barbijo. Ese es el camino para el día de hoy. Y cuando podamos, tendremos alguna posibilidad de un encuentro ya con estancia en el espacio abierto. Seguiremos viendo día a día cómo está la situación epidemiológica. Y de las medidas, te vuelvo a insistir, para nosotros es muy importante definir esta semana, porque ustedes ya vieron, tenemos 3 semanas donde hay una semana que parece la más alta de toda la serie, que es la primera de las 3, una segunda semana que desciende y una tercera semana que recupera algo de la primera semana. Así que para nosotros es muy importante ver qué pasa estos días, porque va a ser muy determinante para clarificar esta transición que tenemos en la curva hacia dónde está yendo. ¿Qué tal, ministro? Buen día. Martín Fernández para Radio de la Ciudad. Bueno, teniendo en cuenta esta especie de aplanamiento que usted ha dicho que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires, más allá del promedio de 1.100 casos aproximadamente, quería preguntarle al respecto de lo que va a pasar el próximo domingo cuando termine esta nueva fase de cuarentena, porque en algunos portales de noticias de cierta relevancia continúa insistiéndose con la posibilidad de que en la capital federal se flexibilice de manera bastante fuerte y en la provincia de Buenos Aires todavía no. ¿Qué posibilidad hay de que esto exista teniendo en cuenta la simbiosis clara que hay entre ambos sectores? Nosotros cada vez que llega esta semana, que ya llevamos un periodo que yo creo que ya llevamos por 10 veces este proceso, siempre decimos las dos cosas que a nuestro juicio son elementales, que es las decisiones se toman basadas en la evidencia y la evidencia se construye hasta el último día posible, que es el miércoles o jueves de esta semana. Y lo segundo que decimos siempre es se requiere una estrategia común entre la ciudad y el conurbano bonaerense, se requieren políticas públicas articuladas e integradas y luego a cada lado de la General Paz vamos tomando las decisiones operativas y concretas de acuerdo a la realidad que se está viviendo en cada lado y a las condiciones socioeconómicas, demográficas y digamos de situación en cada una de las jurisdicciones, incluso como todos saben, en el área metropolitana se hace así en las regiones del área metropolitana, en los diferentes municipios. De manera que nosotros seguramente vamos a seguir insistiendo en esa mirada, seguramente la nación y la provincia estarán la misma y seguramente luego de que pongamos de acuerdo en la situación en que estamos cada uno en estos días, nos vamos a poner de acuerdo en cómo seguir adelante. Muchas gracias.